Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Un día como hoy, un día de grandes eventos en Jerusalén. Israel estaba conmocionado por tantos eventos sociales, políticos y religiosos. Sociales y políticos porque estaba ocurriendo levantamientos revolucionarios contra el imperio romano. Entre ellos la esperanza también de que se levantara el Mesías como un libertador político de esa nación. Por otro lado, las élites religiosas condenando a Jesús como un blasfemo, porque él decía ser el Hijo de Dios, porque él decía que él y el Padre uno eran. Para colmo, era un día de un clima muy anormal o de extrañas repercusiones. Habían truenos ese día, hubieron relámpagos, hubieron lluvias, hubieron tinieblas, hubieron rocas que se partieron, terremotos, pero también sepulcros que se abrieron en ese día. Estos fueron tiempos de tristeza, de lágrimas, de azote, de burlas, de sangre, de miedo, de desesperanzas. Hubieron lluvias, tinieblas sobre la tierra. Aleluya. Tiempos en que las tinieblas invadieron Jerusalén, pero por otro, en el reino espiritual, los líderes religiosos creían que al fin estaban terminando con quien aquel consideraban que era una amenaza contra sus credos. Así también el enemigo complacido de que estaba llevando al Hijo de Dios a la muerte. Era un día oscuro en que el pecado de todo el mundo, el pecado de los presentes, pasado y futuro estaba recayendo sobre una sola persona. El pecado de todo el mundo en un solo lugar allá en el Calvario, en la cruz. Aleluya. Hoy es Viernes Santo, el día que conmemoramos el evento más trágico y al mismo tiempo el más transformador de la historia humana. Aleluya. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Un día marcado por el dolor, la injusticia, la traición, la cruz, símbolo de muerte, humillación y dolor. Parecía representar la tragedia más grande, el Hijo de Dios muriendo como un criminal en ese día. Es imposible pasar por alto la imagen viva del Calvario. 3 hombres siendo crucificados, un inocente y 2 pecadores, uno muriendo en pecado, el otro muriendo arrepentido de su pecado, pero otro muriendo por todos los pecadores. Esa era la escena del Calvario, aleluya. Todo parecía una tragedia en el Calvario. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mi hermanos, el escenario del Calvario se suena a un escenario demasiado oscuro. ¿Por qué? Porque había traición por parte de un amigo. ¿Quién era ese amigo? Judas Iscariote lo estaba traicionando ese día. Este hombre que anduvo con el maestro por estos 3 años de confianza con el maestro, había comido con el maestro, había comido del mismo plato del maestro, pero ahora este amigo lo estaba traicionando. Por otro lado, habían otros que lo estaban entregando, lo estaban negando, como el caso de Simón Pedro, de los más cercanos a Jesús. Comían juntos, viajaban juntos, era el grupo cercano al Señor cuando era tiempo de orar, cuando era tiempo de ver los milagros. Vio tantos milagros y caminó incluso sobre las aguas, incluso le dijo: estoy dispuesto a dar la vida contigo. Pero antes de que el gallo cantara, lo estaba negando 3 veces. El clima era oscuro, era terrible el escenario del Calvario. Burla por parte del pueblo, el pueblo pidiendo la crucifixión en Mateo 27. Herodes no encontró razones legales para llevarlo a la cruz. Él veía en Jesús a un hombre inocente, pero la gente y los líderes religiosos piden que este sea crucificado. Por eso que en Juan 1:11 escribe: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. El pueblo le rechazó a los que él venía. Qué duro y trágico saber que todos los que le habían dado la espalda, aún con los que más había compartido viajar juntos y aún comer juntos, pero también el pueblo había visto los milagros, habían visto convertir el agua en vino, había visto sanar a Bartimeo el ciego. Este pueblo había visto sanar a una mujer con flujo de sangre. Este pueblo había multiplicado los panes, había visto la multiplicación de los panes y los peces. Este pueblo había visto la resurrección de la hija de Jairo, había visto la resurrección de Lázaro, había visto ver caminar a Jesús por el agua, habían visto a Jesús calmar la tempestad, habían visto
a libertar al endemoniado gadareno, pero ahora le está el pueblo gritando: crucifícale, crucifícale. Qué terrible este escenario. A ojos humanos todo parecía perdido. El Mesías muriendo como un criminal, con un sufrimiento físico y humillatorio. Dice Mateo 27, del 27 al 31, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarles. Tuvo que experimentar en ese momento el escarnio. Fue llevado a la cruz, tuvo sed, fue clavado. Se puede imaginar una persona colgando en una cruz con un clavo en las manos y en los pies, sosteniendo su propio peso. A veces yo me pregunto, cuando veo en mi trabajo que hay muchos clavos, y a veces uno por medio papelito que nos corta los dedos estamos buscando una curita para limpiar la sangre, a veces una grapa o un clavito miniatura, pero se pone a pensar lo que el maestro estaba pasando ese día, su cuerpo colgando en el madero, su cuerpo colgando en la cruz con los clavos. ¿Dónde estaba Dios? Nos preguntamos a esta hora. ¿Dónde estaba la esperanza? Parece que el Padre había abandonado al Hijo. En un momento dice: Elí, Elí, lama sabactani, le dicen en arameo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que si usted tiene a Dios de su lado, no importaría el rechazo de familiares y amigos. Pero el Calvario es un evento más triste que eso. La familia le dio la espalda. Los amigos le dieron la espalda. El pueblo le dio la espalda. Pero también Dios le dio la espalda. Un momento de soledad y separación del Padre. Y es que la Biblia dice que Dios no tiene relación con el pecado. Por eso es que en el momento en que todo nuestro pecado en Él estaba cargando, el Padre lo había desamparado. El Padre tornó la mirada contra Él. ¿Por qué? Porque Él estaba llevando el pecado suyo y el mío en la cruz. Era el peso que estaba llevando. Mis hermanos, todos nosotros sin Jesús teníamos una vida de tragedia. Antes de conocer al Señor, yo quizás me creía la persona más santa, y quizás más santo que el apóstol Pablo, porque no participaba de vicios, no hacía nada demasiado corrupto, que uno dice entre paréntesis, pero mi vida era una tragedia sin Jesús. La vida suya sin Jesús era una tragedia, aleluya. Usted era un adúltero, su vida era una tragedia. Usted era un mentiroso, su vida era una tragedia. Usted era un alcohólico, su vida era una tragedia. Usted era un idólatra, su vida era una tragedia. Usted le gustaban las drogas, pues su vida era una tragedia. Usted no participaba en ninguna de las que he mencionado, pues su vida siempre era una tragedia. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Nuestra vida era una tragedia antes de llegar a Jesús. Ahora Jesús estaba llevando nuestra tragedia. Por eso el tema que estoy trayendo en esta mañana es de la tragedia al milagro. De la tragedia al milagro. Mis amigos y hermanos, aquí no tiene nada que ver con que nosotros nos consideremos personas buenas, que no hacemos mal a nadie. Jesús simplemente estaba muriendo por aquel que se arrepiente delante de Él y lo reconoce su pecado. Jesús estaba muriendo por aquellos que reconocen que necesitan de un Salvador. El requisito es arrodillarnos delante de Jesús. Aleluya. Jesús cargó con el pecado del mundo, con su pecado y el mío. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El momento más oscuro de la historia parecía ser el final.
como una tormenta sin salida, pero en medio de la oscuridad Dios estaba escribiendo un milagro. Como una sentencia firmada por un juez que él mismo decide pagar con su propia vida. El mismo Señor había puesto la sentencia, pero él mismo estuvo dispuesto a pagar por esa sentencia por nosotros. Eso es lo que él estaba haciendo con nosotros. Por otro lado, el silencio del sepulcro. Después de la tragedia vino el silencio, el sepulcro cerrado, el luto, la confusión. A veces en nuestra vida hay momentos donde Dios parece guardar silencio. Y qué difícil es esperar cuando usted se pone en la voluntad de Dios. A veces parece que el sábado de la espera puede ser más difícil que el viernes de dolor. Es que el viernes de dolor puede venir como algo que no esperaba y lo tiene que enfrentar obligadamente. Pero esperar en el Señor como el sábado es esperar uno voluntariamente delante del Señor a que Dios obre a favor de nosotros. Pero todo comienza ahora a cambiar. Comienza a ocurrir un milagro en la cruz. ¿Sabe qué estaba pasando después de toda esta tragedia que estaba ocurriendo en la cruz? Cuando rechazaron los amigos, el pueblo, cuando todos le dieron la espalda al Señor, incluso el Padre, porque vio el pecado de todos nosotros en Él. Comienza a surgir un milagro. El perdón fue ofrecido al mundo. El Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Aleluya. Empieza a ocurrir el milagro de la cruz. Jesús, el Cordero de Dios que llevaba el pecado del mundo. Se cumplió lo que había visto Juan el Bautista cuando vio a Jesús, el principio del ministerio, allá en el río Jordán. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Otra cosa que pasó, el velo se rasgó. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Y qué significa eso? Que hoy usted tiene acceso a la presencia del Padre. Hoy no tiene que acudir al sumo sacerdote para que Él represente a usted. Hoy usted va directo al Señor. Cuando vaya en el carro, cuando esté en su casa, cuando esté en el hospital, donde usted esté, usted puede acudir al Padre y tener esa comunión con el Señor. Aleluya. Jesús también abre un nuevo camino con el Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Eso es lo que estaba ocurriendo allá en el Calvario. Aleluya. Tercero, el poder del pecado fue derrotado. Colosenses 2:14 dice que clavando en la cruz el acta de los decretos. Aquella acta que no era contraria, que nos acusaban, que nosotros merecíamos un castigo, el Señor la estaba clavando en la cruz, aleluya, y exhibió públicamente a los principados y potestades que nos decían: tú te mereces la muerte, aleluya. El Señor lo logró en el Calvario. ¿Cómo podemos encontrar la aplicación para nosotros? Es que hay esperanza para su tragedia. Si usted hoy ha venido con una tragedia, quiero decirle que hay esperanza para su tragedia. Dios puede redimir lo que fue destruido. Dios puede reparar lo que el pecado ha hecho en usted. Dios puede reparar lo que el enemigo ha hecho con su vida. Dios lo puede reparar, aleluya. Tu dolor no puede durar todo el tiempo. Dios tiene un día y una hora en que lo va a cambiar todo a favor suyo. Aleluya. Hay salvación disponible hoy. En Juan 3:16 dice que para que todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree, para toda tribu, lengua y nación, para todos hay entrada al Padre Celestial. Efesios 2:13 dice: ahora en Cristo Jesús vosotros habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Qué maravilloso el Señor. Yo le pregunto: ¿qué tragedia usted está viviendo hoy? ¿Qué tragedia usted está viviendo hoy? ¿Hay algo que necesita ser resucitado en su corazón? ¿Hay un área de su vida que no le ha entregado el Señor? En la cruz, el Señor cambia todas las cosas. En la cruz Jesús llevó nuestros pecados. Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy usted puede experimentar esa paz con el Señor, ese acceso libre al Padre.
lo que nos hacía enemigo. La tranquilidad que si hoy pasamos a la eternidad, nos vamos con Él. La tranquilidad que si Él nos sorprende y viene hoy, nos vamos con Él. Esa es la paz que el Señor nos está dando en la cruz, aleluya. Él no murió como víctima, sino como sacrificio voluntario. Aunque el diablo dijo, yo llevé al Hijo de Dios a la muerte, no fue así. Aunque los líderes religiosos dijeron, lo quitamos de en medio contra nuestra religión, no fue así. Aunque el pueblo le dio la espalda, no fue así. El Señor había planeado de antes de la fundación del mundo ir a la cruz por cada uno de nosotros. Aleluya. El amor de Dios revelado al máximo. Dios entregó a su Hijo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo dice Juan 3:16. Mi hermano, así que la cruz no fue un accidente, fue un plan divino desde la eternidad. Aunque parecía caótico, era parte del plan. A Dios nunca lo sorprende las cosas. Él ya tiene el plan realizado completo de antes que vengan las cosas. La cruz no tiene sentido sin el domingo. Mi hermano, el domingo confirma todo lo que pasó un día como hoy, un viernes. Si no ocurre lo del domingo, pues en vano fue lo que pasó el viernes. Pero el domingo va a confirma eso. Así que tiene que venir este domingo para saber qué pasó. Y lo voy a dejar con esa intriga. Sé que no lo sabe, pero tiene que venir el domingo para que sepa los resultados de lo que pasó en la cruz. Aleluya. Tu dolor, mi hermano, no es el final. Dios también puede tomar tu tragedia y hacer algo glorioso. Romanos 8:28 nos dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Así que puede vivir confiado en Dios, en que Dios está en control de todas nuestras cosas. Cambia nuestra historia. No importa cuán lejos estés, hay perdón y restauración. Colosenses 2:14 dice que el acta de los decretos fue clavada en la cruz. Hoy podemos experimentar el milagro de la cruz. Salvación, sanidad, libertad, vida nueva están disponibles. Solo necesitas mirar a Jesús y creer. Aleluya. El milagro comienza en la cruz. Después de la tragedia comienzan los milagros, pero ocurre también el milagro que cambia todo. Llegó un momento que dijo en Juan 19:30, consumado es. Consumado es, aleluya. Estaba diciendo, realizado fue ya, fue completado, fue finalizado, fue llevado a cabo. Esto no eran palabras de derrota, sino de victoria de parte de Jesús. No se refería que algo se terminaba, no, se refería que a perfección estaba cumpliendo el plan divino para comenzar algo nuevo y mejor ahora. Aleluya. La muerte en la cruz no se podría comparar a la victoria que estaba conquistando. Él estaba viendo el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Aleluya. Señor estaba viendo lo que estaba logrando. Mire, no le importó lo que él estaba pasando en la cruz, que era despreciado. Le pusieron corona de espina, lo abofetearon, lo golpearon, lo escupieron. Murió por nosotros, pero él estaba viendo el galardón por lo que él estaba conquistando. Aleluya. Puede darle gloria a Dios, por favor. Dios hizo cosas grandes, aleluya, con nosotros. Aleluya. El milagro no comenzó el domingo con la resurrección. El milagro comenzó en la cruz, aleluya. La cruz es y tiene que ser un punto de referencia para la humanidad. La cruz tiene que ser un punto de referencia para cada uno de nosotros. Todos tenemos que ir a la cruz si queremos cambiar el curso de la eternidad. Todos tenemos que ir a la cruz si queremos nacer de nuevo. Todos tenemos que volver a la cruz si nos hemos apartado. Jesús clavado en la cruz con su brazo extendido apuntaba hacia los 4 puntos cardinales. Y es que hay redención para todos los que vienen a Él. Aleluya. En la tragedia Dios estaba obrando redención. Jesús tomó el juicio que merecíamos para darnos la vida que no podíamos alcanzar. No había otro medio de poderlo alcanzar, pero Él sí lo iba a lograr por nosotros. La cruz
es el puente entre nuestra tragedia y el milagro de la gracia. Lo que parecía una derrota era el plan perfecto de Dios para salvarnos. En el lugar de la muerte brotó vida. En la oscuridad brilló luz eterna. Aleluya. Qué maravilloso el Señor. Poderoso Dios. ¿Se puede preparar el grupo de adoración, por favor? Y vaya pasando, por favor. Hoy miramos a la cruz con lágrimas. Lo podemos ver con lágrimas, pero también con esperanzas. Porque el Viernes Santo nos recuerda que ningún dolor es tan profundo que Dios no pueda redimir. Ninguna tragedia es tan oscura que Dios no pueda convertir en un milagro. Tal vez tú estés viviendo un Viernes Santo personal, una tragedia, un dolor, una pérdida. Pero Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con nosotros. Él está obrando su perfecta voluntad en nuestra vida. No sé si usted se siente triste hoy, pero mire, Dios está obrando a favor suyo. Todo obra para bien. Póngase de pie, por favor. Aleluya. El mismo poder que transformó la cruz en victoria está obrando a favor de nosotros. De la tragedia al milagro. La cruz es el milagro más grande porque cambia nuestra eternidad. Pero este milagro requiere una respuesta. Jesús ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros reconocer nuestra necesidad de salvación. Aceptar el sacrificio de Cristo por fe. Vivir para la gloria de aquel que murió por nosotros. Hoy la cruz sigue teniendo poder. Hoy la cruz sigue teniendo poder y el milagro de la cruz no es solo historia, sino una realidad que transforma nuestras vidas. Si aún no has recibido a Cristo, este es el momento para hacerlo. Desde el principio de la creación, el pecado separó al hombre de Dios. La santidad de Dios demandaba justicia, pero su amor anhelaba redención. Colosenses 2:14-15 nos dice que en la cruz anulaba el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados de la potestad, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. El gran milagro de la cruz es lo que parecía una derrota, se convirtió en la mayor victoria de la historia. La mayor victoria de la historia, aleluya. Lo que empezó como una tragedia terminó en un milagro más grande de todos. Lo que parecía el fin se convirtió en el mayor milagro de la historia. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo Dios convierte la tragedia en triunfo, el dolor en propósito y la muerte en vida. La muerte no es el final de todo, la muerte es el principio de todo. Nos preocupamos por la parte, pero nos despreocupamos del todo. El todo es la eternidad. Usted tiene que poner la mirada en lo que es eterno. Lo temporero se acaba, pero tenemos que tener la mirada en el Señor. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios y su misericordia se encuentran. La cruz es el lugar donde el cielo toca la tierra. La cruz es el punto central de la historia y la salvación. La cruz es el púlpito del cual Dios predica el mensaje más grande de la historia: el amor, el sacrificio y la esperanza de la vida eterna. La cruz es la representación de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Jesús venció el pecado y la muerte para siempre. Jesús venció el pecado y la muerte para siempre. La cruz es el lugar donde Cristo canceló nuestras deudas. Es el lugar donde rompió las cadenas del pecado. Es el lugar donde nos hace libres. Aleluya. Jesús nos ha hecho libres. Podemos celebrar esto en esta noche, que Él pagó un precio muy caro por cada uno de nosotros. Los clavos no lo detuvieron, la cruz no lo detuvo. Fue el Señor que estaba muriendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.